Hoy nos toca el capítulo número 29 del segundo libro de Crónicas. El capítulo número 29 del segundo libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título Reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, y aunque cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. El 9. He aquí vuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos. Por esto, ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Vamos a detenernos allí un momento. Fíjate que este nuevo rey, como estamos viendo, dice las Escrituras que hizo lo correcto delante de Dios, conforme a su padre David. Aquí estamos viendo lo que es todo el proceso de lo que sucede con una persona o con un pueblo, con un país, como ustedes quieran verlo. Se pueden ver de todas las diferentes formas. Cuando una persona se aparta de Dios para vivir la vida a su manera, y también podemos ver lo que sucede cuando una persona hace lo correcto delante de Dios. Aquí están las dos comparaciones. Entonces aquí vemos al rey, ¿verdad?, diciéndole a su pueblo las cosas que habían pasado de la manera negativa, por cuanto ellos se habían apartado de los caminos de Dios. Fíjense cómo dice ya casi al final, versículo 8: Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración, a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. O sea, él prácticamente les estaba diciendo que ellos habían sido objeto de espanto, de horror y ridículo, como ellos podían ver con sus propios ojos. Y aquí dice el 9: Nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos. O sea, ahí vemos, ¿verdad?, que cuando la persona se aparta, vemos todas estas consecuencias. Hay muertes, como hoy en día puede haber muerte espiritual, puede haber también muerte física. Una persona puede morir cuando la persona se aparta, que ya no está en los caminos del Señor, se entrega a las cosas del mundo. Ahí pueden pasar muchas cosas. Puede que haya una muerte espiritual y Dios le dé
pues chance para que más adelante se arrepienta, en algún momento se arrepienta y Dios vuelva a restaurar a esa persona. O también se puede ir. Puede haber una muerte espiritual, pero también puede haber una muerte física. Aquí también narra que son llevados cautivos. El enemigo se levanta. El enemigo viene y ataca. ¿Por qué? Porque ya la cobertura no está sobre esa persona, sobre esa familia, sobre esa ciudad, sobre ese país, esa nación. La cobertura de Dios se quita. ¿Por qué? Por el pecado. Aparece que cuando las personas están en obediencia, ahí está la cobertura de Dios, la presencia de Dios. Pero cuando la persona entra en pecado y no se quiere arrepentir ni nada, ahí se hacen brecha. La cobertura de Dios pues se quita. Y es por eso que el enemigo entra con fuerza a atacar y a hacer allí escarnio de todo. Vemos que las personas, sus almas son cautivas, son llevadas cautivas. Todo esto es como consecuencia del pecado. Vemos que literal pasaba eso físicamente, literal. De una manera literal pasaba, aquí vemos los tiempos bíblicos. Hoy en día pasa, vamos a decir, en una manera espiritual. Todo eso ocurre en el mundo espiritual, pero es una realidad. Es del mundo espiritual, pero es una realidad. Y vemos que, vamos al principio, vemos que comenzó a reinar el rey Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Es hermoso cuando uno lee que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que David su padre. Y dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjense que anteriormente él no había hecho eso porque él no era rey. O sea que él no tenía esa autoridad, no tenía ese poder. Aunque era hijo de un rey, él no podía hacer esas cosas. Pero ya la persona, lo que llegaba ya al trono, que comenzaba ya a reinar, si esa persona de verdad amaba a Dios de verdad y iba a hacer lo correcto, de una vez esa rectitud se iba a manifestar, como lo estamos viendo en este rey. ¿Qué hizo en el primer año de su reinado? Fíjense lo que hizo. Ahí vemos si la persona es de Dios o no es de Dios, si tiene ese corazón conforme a de Dios o no, si de verdad ama a Dios o no ama a Dios, se va a manifestar. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Fíjense, una persona cuando tiene el corazón conforme al de Dios, cuando de verdad está buscando al Señor, ¿qué es lo primero que hace? Restaura lo dañado. Repara las cosas que tiene que reparar. Cambia las cosas que tiene que parar. Acuérdense que ahí estamos hablando literal del tabernáculo de la casa de Dios. Que en los tiempos bíblicos ahí moraba Dios. Pero hoy en día dice las Escrituras que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, de sus hijas, sus hijos. Entonces, si nosotros amamos a Dios de verdad, nosotros vamos a enfocarnos en buscar agradarle a Dios cada día. ¿Y cómo se va a manifestar eso? En ese énfasis en que nosotros cada día vamos a buscar parecernos más a Cristo, en cambiar esas áreas en nosotros que tengamos que cambiar. Porque no es que yo le pido a Dios que me cambie. Donde Dios le da a usted es el que tiene que tener dominio propio, esa autoridad. Usted pone de su parte y Dios también le ayuda, Dios le va a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestras debilidades. Entonces ponemos nosotros de nuestra parte, el Señor nos ayuda y claro que son cambiadas y transformadas esas áreas. Pero tenemos que poner de nuestras partes a cambiarlas, a dejar de hacer lo malo. Si nuestra debilidad es la crítica, que nos gusta criticar, nosotros tenemos que poner ahí empeño en ya dejar de criticar. En dejar de hablar de una cosa negativa. La Biblia dice, bendecid y no maldigáis. Habla bien y no habláis mal. Entonces tenemos que poner de nuestra parte, disponer nuestros corazones para hacer lo correcto, lo bueno delante de Dios. Fíjense que este rey
Estaba dispuesto a hacer lo correcto. Lo primero que se enfocó en reparar lo dañado. Abrir las puertas de la casa de Jehová porque las puertas lo habían hecho allí, ya no estaba funcionando como quien dice. ¿Y qué hizo? Abrió las puertas. Porque él sabía que eso era lo correcto. Él sabía que eso era lo que había que hacer. Reparó las puertas en el primer año, fíjense, abrió la casa y reparó lo que estaba dañado. E hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los unió en la plaza oriental. Fíjense que estaba poniendo todo en orden. En orden. Hágase como dice la Biblia, hágase todas las cosas decentemente y con orden. Así como Dios nos manda a poner orden en nuestras propias, primero en nuestras propias vidas. Orden en el matrimonio, orden con los hijos, orden en el hogar, en la casa. El orden tiene que manifestarse en todas las áreas de nuestras vidas. Y ese trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros, por eso no lo va a hacer Dios. Es nosotros quien tiene que poner orden en nuestro hogar, en nuestra casa, con los hijos. Somos nosotros. Entonces, muchas veces le pedimos a Dios que haga todo. Entonces, ¿para qué estamos nosotros? Como nos cuesta a nosotros poner orden, entonces le pedimos a Dios que lo haga. El trabajo que tenemos que hacerlo nosotros, le pedimos a Dios que lo haga. Y somos nosotros los que tenemos que alinearnos. Somos nosotros los que tenemos que hacer lo correcto. Somos nosotros los que tenemos que poner orden. El Señor nos va a ayudar, sí nos va a ayudar, pero somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas. Y vemos que dice que en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Fíjense, sacad la inmundicia. ¿Quién llegó ahí para sacar la inmundicia? Dios. Dios ahí tuvo que bajar del sendero y sacó la inmundicia. Hay un trabajo que hace Dios por ser Dios, pero hay un trabajo que nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que quitar de nosotros las cosas que a Dios le desagrada. Las áreas en nosotros que sabemos que están mal, que todavía faltan alinearse la palabra, nosotros somos los que tenemos que arreglar esas áreas. Dejar de hacer lo que a Dios le desagrada. Si a usted eso todavía se le salen malas palabras, usted sabe que eso es pecado, que a Dios no le gusta eso. Usted tiene la que dejar, usted es la que tiene que dejar de decir malas palabras. Ay, Señor, no ven y quítame estas malas palabras. Es usted quien tiene que dejar de decir malas palabras. Yo siempre doy mi testimonio, que cuando yo llegué a los pies del Señor, yo decía malas palabras. Pero ya después llegó un momento que yo dije: Dios mío, el Espíritu Santo ahora mora en mí. Y ahora yo no puedo seguir diciendo, ¿cómo voy a decir esas malas palabras? Ya uno acostumbrado. Y yo decía: no, cuando se me vaya a salir una, yo me muerdo la lengua. Mis hermanos, y así comencé. Cuando yo veía que se me iba a salir una mala palabra, yo misma me mordía la lengua. ¡Ay! Y ¡ay! Me mordía la lengua. Y llegó un momento ya donde ya no se me salió ni una más mala palabra. Llegó un momento, o sea, porque Dios vio mi disposición, como enseña aquí la palabra. Cuando tú te dispones tu corazón a hacer lo recto delante de Dios, el Señor te va a ayudar. Llegó un momento donde ya ni más nunca se me volvió a salir una grosería, una mala palabra. Pero yo dispuse mi corazón. Y así es para todas las áreas. Así es para la ira, así es para la mentira, así es para todo. Uno tiene que disponer el corazón, que uno quiere parecerse más a Cristo, cambiar. Y es una lucha al principio, pero Dios le va a dar la victoria en cada área, porque usted lo está haciendo para cambiar para Él. Y póngase que sea difícil, pero eso no importa. A la final Dios le va a dar la victoria. Pero usted tiene que disponerse a sacar todavía esa inmundicia que pueda quedar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Inmundicia es todo aquello que a Dios le desagrada, todo lo que pueda ser pecado, todo lo que pueda deshonrar a Dios. Tenemos que trabajar en esas áreas, en nuestras vidas, aún en nuestros hogares, en nuestras casas. Tenemos que estar pendientes de lo que hay en nuestras casas, de no tener cosas que sean portales para el enemigo.
objetos de maldición, nada de eso. Uno tiene que estar pendiente de lo que entra en nuestras casas, lo que nuestros hijos lleven a nuestras casas. Recuerden que los hijos tienen que someterse a los padres. Los hijos están bajo cobertura de los padres. Y si un padre ve que el hijo trae algo que usted sabe que a Dios no le honra, usted sencillamente no se lo permite. Porque usted tiene que honrar a Dios. Y sus hijos tienen que honrar a Dios. Mientras ellos estén bajo su cobertura, usted tiene que velar de que sus hijos honren a Dios. Sean o no sean cristianos. Ay, mi hermana, pero mi hijo no es cristiano, pero está bajo su cobertura. Si vive todavía en su casa y está bajo su cobertura, él tiene que estar alineado. Al menos aquí en mi casa no va a deshonrar a Dios, porque esta casa es del Señor. Ya cuando el día que él se mude, que esté viviendo aparte, que ya vele por él propio, ya bueno, ya él puede tomar ya sus propias decisiones y hacer lo que él quiera en su casa. Pero en la casa de usted tiene que honrar a Dios, porque él está allí bajo su cobertura. Entonces tenemos que tener temor de Dios, tenemos que velar porque nuestra casa honra a Dios. Entonces ahí vemos que llamó a los levitas y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque vuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. O sea, dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer. Lo que Dios había dejado como estatuto, ellos lo dejaron de hacer. Ya no quisieron más. No quisieron más servirle a Dios. Se apartaron. Y eso sigue pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay hijos o hijas de Dios. Ya dejaron de orar, ya dejaron de leer la palabra, ya dejaron hasta de ir para la congregación, de congregarse. Ya dejaron de hacer las cosas que saben que tienen que hacer. Y se apartan. Y aún, dice 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Vemos que hay una ira, vemos que hay una consecuencia de apartarse. Vemos que hay una consecuencia de dejar de hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada. Hay una consecuencia. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí, nuestros padres han caído a espada, a nuestros hijos, a nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas. O sea que han muerto por causa de todo eso. Dice, y aquí nuestros padres han caído a espada, o sea que han muerto. Y los hijos y las hijas y las mujeres se llevaron cautivos. ¿Quién? Los enemigos. Como dice la Biblia, que cuando nuestros caminos están en rectitud con Dios, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz. Pero cuando la persona se aparta, está en desobediencia, rebeldía, se levanta el enemigo por todas partes. Ahora pues, dice, yo he determinado a ser él, el rey. Ahora pues, yo he determinado a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Fíjense que él actuó desde el momento que él lo coronaron como rey, que comenzó allí a reinar. Él sabía todas las cosas que la condición del pueblo, del país, él sabía. Pero fíjense que comenzó a hacer lo correcto, a poner las cosas en orden, todo en su lugar. Él
Él comenzó a hacer lo que era recto delante del Señor, lo que sabía lo que tenía que hacer. Así como nosotros sabemos las cosas que tenemos que hacer. Lo correcto, lo bueno, lo agradable delante de Dios. Todo hijo o hija de Dios sabe lo correcto, lo que tenemos que hacer. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y vemos aquí al rey poniendo todo orden, ordenando todo, haciendo las cosas agradables delante de Dios. Y dice, hijitos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Addi, y Azarías, hijo de Jaleel, hijos de Gerson, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Sinri, y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y los palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Fíjense ese procedimiento, ¿no? Como el pueblo se había apartado todas esas cosas, que era lo correcto primero, los levitas primero tenían que santificarse. Para santificar ellos luego la casa de Dios. Y después que se santifica la casa de Dios, después ellos tenían que santificar a todo el pueblo. Y fíjense nosotros hoy en día, que estamos bajo la gracia de un nuevo pacto. Es lo mismo. Es por eso, ¿verdad? Que uno todos los días, cuando va a entrar, o sea, cuando uno comienza a orar, antes de uno interceder, antes de uno pedir, clamar, uno primero tiene que ponerse a cuenta con Dios. Siempre uno, antes de uno pedir, antes de uno clamar, siempre uno tiene que limpiar su corazón, pedir perdón a Dios por cada pecado que haya cometido, cualquier ofensa. Acuérdese que hasta con el pensamiento uno peca con Dios. Entonces uno primero tiene que pedir perdón. Señor, perdóname. Uno adora a Dios, alaba a Dios, le da gracias. Uno pide perdón. Después que uno se pone a cuenta con Dios, ahí con un corazón sincero, que Dios limpie nuestros corazones, que nos perdone por cualquier ofensa, cualquier desobediencia, cualquier pecado. Ya después de eso, en el nombre del Señor Jesucristo, allí uno comienza a orar, a interceder por las peticiones. Entonces fíjense que antes de uno pedir, nuestro corazón tiene que estar limpio. No es que vengo yo, hubo una discusión, peleé con mi esposo y eso le dije y me dijo y un pleito allí. Y después vengo yo con mi cara muy hermosa y bella a orar y a pedir y a clamar y a clamar y a clamar. Ajá, pero no me puse a cuenta con Dios. Y antes de pedir y clamar, además de ponerme allí cuenta con Dios, yo tuve que haber hablado con mi esposo. Pedir perdón también allí. Arreglar nuestra relación. Dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? O si fue con un vecino, o si fue con otra persona, arreglar el problema. A pedir perdón allí. Dice, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová, para limpiar la casa de Jehová. Y entrando, porque fíjense que en ese tiempo ellos santificaban la casa. O sea, primero se santificaban ellos, ¿verdad? Como personas. Después la casa y después ellos pues santificaban también al pueblo. Pero allí, llevándolo hoy a nuestras vidas,
Uno se santifica, uno pide perdón a uno. Y recuerden también que uno tiene que hacerse autoliberación. Nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Dios, pero uno tiene que aprender también a autoliberarse. Porque cuando uno peca, ahí se abren brechas. Acuérdense que la cobertura de Dios se quita y ahí entran cosas en nuestra vida. Y hay que estarse haciendo autoliberación. Lo que es nuestra propia vida, nuestros matrimonios, aún los hijos, aún el hogar. Cuando los padres pecan, claro que allí entran cosas en la casa, en el hogar. Y esa limpieza de aquí, que antes era literal, esa limpieza que antes era literal, nosotros la tenemos que hacer espiritualmente. Hoy en día se sigue haciendo espiritualmente. Se hace. Entonces dice 16. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. 17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa. Fíjense todos esos días de preparación, en ayuno, como si lo hiciéramos hoy en día, cuando uno entra en ayuno también, en oración, y uno ora, clama a Dios, uno se santifica, pues también haciéndose autoliberación, limpiando su corazón. Entonces dice, comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la propiciación con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Fíjense, todo con oración allí, orando por todas las cosas. Y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron. Ellos imponían las manos sobre los animales como representación, como para transferir los pecados. Que los pecados que cargaban ellos, el pueblo, pues se transferían los animales que iban a ser sacrificados. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar. Ellos allí, la sangre la rodeaban para limpiar, como limpieza de pecado, para purificar, para limpiar. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos
sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación para perdón de pecados para todo el pueblo. Puso también levitas en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de su profeta. Fíjense, este rey, fíjense, wow, cómo comenzó a arreglar todo lo que se había dañado, lo que habían dejado de hacer, que tenían que hacerlo. Fíjense que ahí acomodó todos los cantores, los músicos, todo. Otra vez activar todo. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Wow, eso debió de ser hermosísimo, wow. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Fíjense que esa es una forma de alabar, leyendo la palabra del Señor, declarando allí la palabra, lo que allí estaba escrito. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Fíjense, no todo el mundo trajo, sino todos los generosos de corazón. Los de corazón generoso trajeron holocausto delante de Dios. O sea que llevaron sus ofrendas. Todos los que eran dadivosos, todas esas personas que en su corazón les gusta pues dar para el Señor, para su obra, para su casa, para la obra del Señor. Esos de corazón dadivoso, generosos, y se trajeron holocaustos, o sea, llevaron sus ofrendas. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para degollar los holocaustos. Y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues, hubo abundancia de holocausto, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó establecido el santuario de la casa de Jehová. Fíjense que todo lo que rodea a Dios, siempre las cosas, siempre utilizan la misma palabra: abundancia, abundantemente. Cuando Salomón estaba haciendo también pues la casa de Dios, la gente llevaba que en abundancia. Cuando David recogía todavía, para ir recogiendo las cosas para después para la construcción del tabernáculo, también la gente daba en abundancia. En los tiempos bíblicos entendían que era darle al Señor, que eso debería ser como hoy en día. Nosotros todo lo que sea para la obra tiene que dar pues
dar, o sea, dar. Conforme a nosotros demos, nosotros vamos a cosechar, a recoger. Y Dios nos manda a hacer nosotros, a tener corazones dadivosos, a dar con gozo, con alegría, para la obra del Señor. Así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. O sea que el rey, fíjense, ya como quien dice, la casa estaba clausurada, cerrada, con todo el desastre que había hecho el rey anterior. Pero fíjense cómo él, nada más llegando al reino, él sabía que todo eso había que arreglarlo. Y mire cómo él comenzó a trabajar, a ordenar todo, a poner todo en su orden. Y miren, Dios no bajó del cielo, a él mismo arregla las cosas. Porque hay cosas que nosotros como personas, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Nos corresponde hacer a nosotros. Y fíjense que ahí lo hizo el rey. Eso es un trabajo que él tenía que hacer. Y fíjense, por eso que dice que él hizo lo recto delante de Dios. Comenzó a poner todo en orden. Pero eso lo pudo hacer, por supuesto, cuando llegó al trono. Porque antes no podía hacer eso. Pero después que llegó al trono, ya en el trono, ya él tenía esa autoridad, ese poder allí como rey, para restablecer todo, alineado delante del Señor, de Dios. Y dice, y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Fíjense, el rey lo hizo rápido, o sea, no perdió tiempo. Pero como Dios siempre está en el asunto, Dios sabe el deseo de su corazón, la intención de su corazón, claro que la voluntad de Dios era arreglar todo el tabernáculo y todo el desastre, el desorden que había. Claro que esa era la voluntad de Dios. Pero ¿quién tenía que ejecutar eso? El rey. El antiguo rey había dañado todo eso y el nuevo rey, fíjense que él restableció todo, ordenó todo, porque él tenía que hacerlo como rey. Claro que Dios le ayudó, claro que Dios allí intervino, claro que sí, porque Dios siempre está en todo. Y fíjense que Dios tocó los corazones, como él dijo aquí, y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, o sea, preparó su corazón para que el pueblo tuviera también esa intención, ese deseo de querer venir a ofrendar, el deseo de venir a ayudar, ¿me entiendes? A arreglar todo, la casa del Señor, el tabernáculo. Porque Dios es quien mueve los corazones, Dios es quien toca, Dios es quien abre puertas, Dios es quien pone ese deseo, ese querer como lo hacer en las personas, para que las personas den ofrendas, para que las personas sean así de bendición. Y vemos, dice que él se alegró Ezequías y todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque las cosas se hizo rápidamente. O sea, prácticamente no dio chance hacia nada. Las cosas hubieron que hacerlas así rápidamente. Y sin embargo, fíjense cómo Dios se manifestó en todo. Dios tocó corazones, Dios allí se glorificó. Entonces vemos que todo esto, el hacer lo correcto trae bendición, claro que sí. El hacer lo correcto delante de Dios, lo que sabemos que a Dios le agrada, eso trae consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bendiciones. Como dice la Biblia, la obediencia trae bendición. Entonces examinemos cada uno de nuestras vidas. Nosotros tenemos que ver en qué áreas estamos fallando, qué estamos haciendo mal, qué áreas en nuestras vidas tenemos nosotros que arreglar, poner en orden delante de Dios. Y Dios ve la intención de nuestro corazón, Dios ve que nosotros no queremos cada día parecer más a Él. Y claro que Él va a bendecir eso y nos va a ayudar, va a dar siempre la victoria. Y allí Dios se va a derramar en gran manera. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra que es fiel, justa y verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por uno, Padre. Y sellamos esta preciosa tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.